Aleluya. Y Él es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Vamos a dar lectura ahí alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, concluimos ahí en el 49, en el 53, perdón. Vamos a ver ahí Lucas 24, del 46 al 53. Vamos a dar lectura ahí para estos versículos, hermanos, para dar principio a esta lección. La iglesia empoderada por el Espíritu Santo es el tema en esta mañana. Lucas 24, 46 adelante dice, yo leo el 46 y usted el 47 y concluimos juntos en el 53. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendito Dios. En esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, para darte gloria, honra y alabanza. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, que juntos podamos entender esta lección, que podamos captar el mensaje que usted tiene para nuestras vidas. En este momento nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Aleluya. La iglesia empoderada por el Espíritu Santo es el tema central en esta mañana. La iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Esto es el tema, hermanos, el cual hoy en nuestros días tenemos que entender que Dios hizo su obra, Jesús hizo su obra, y el Espíritu Santo hoy en nuestros días está haciendo su obra. El problema es que nosotros no permitimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Claramente dice la palabra, Jesús ascendió y se fue, y Él dijo, no los dejaré solos, enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. El Espíritu Santo es el que toca los corazones, el que quebranta el corazón. El Espíritu Santo es el que hace la obra. No es el predicador, no es el evangelista, no es el pastor. La palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, toca y quebranta el corazón del hombre. Dice la palabra. El tema central en esta lección dice, el Espíritu Santo empodera a la iglesia para un ministerio eficaz. Algo sincero, algo verdadero, algo eficiente, eficaz. Dice el texto, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos del poder desde lo alto. En otras palabras, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos o llenos del poder del Espíritu Santo. Porque recuerde, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Él es el que hace, Él es el que toca, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que hace todo. Pero usted y yo tenemos que aprender a dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo para que realmente podamos ser triunfadores, vencedores, exitosos. Si nos dejamos guiar por Dios por medio del poder del Espíritu Santo.
que les dice: no salgan de la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos, llenos del poder del Espíritu Santo, investidos del poder. No salgan. De esta manera les dijo Jesús. La única manera de que la iglesia sea eficaz es por el poder del Espíritu Santo. Para que la iglesia realmente sea eficaz, tiene que ser guiada por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, realmente nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo. Y la obra no es de nosotros. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. La obra debe ser de Dios. Que Él guíe, que Él dirija, que Él enseñe, que Él instruye. Y que usted y yo aprendamos a obedecer, aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. No a mi capricho, no a mi voluntad, a la voluntad de Dios. Esto es cuando les habla y les dice en Isaías: un pueblo rebelde se ha rebelado, no ha dejado, la ira de Dios se ha encendido en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha querido sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice? Queremos muchas cosas, usted y yo. Pero la Biblia me dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tengo que hacer? Buscar primeramente a Dios. Y todo lo demás va a venir a mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Cuando yo hago la voluntad de Dios. Cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios. Cuando yo obedezco a la voluntad de Dios. Y no es el tiempo nuestro. Debe ser el tiempo de Dios. No es mi voluntad, debe ser la voluntad de Dios. Cualquier cosa que los cristianos hagan en sus propios esfuerzos resulta una organización más. Y esto es lo que vemos. ¿Cuántas organizaciones hay? Pero es una organización más. No se deja guiar por el poder del Espíritu Santo. Mire. Cuando usted y yo buscamos la guianza del poder del Espíritu Santo, usted y yo vamos a identificar a aquel que venga a hacernos daño. Nos va a abrir los ojos, la alerta. ¡Ey, ey! Va a haber una alarma cuando usted pone el programador para el camino. Que de pip, 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 hay tu policía alrededor, párate, baja, le mete el límite. Nos avisa. Bueno, así mismo, cuando alguien viene a destruir la obra, el Espíritu Santo nos dice: alerta, por ojos. Hay quien viene a hacer daño. No lo corremos, no le decimos nada, simplemente oramos. Señor, ayúdanos, dirígenos. Si va a ser de bendición, déjalo. Y si no, apártalo. Pero tenemos que buscar. Por eso dice que hay muchas organizaciones, hay muchas iglesias, hay muchos, pero solamente son una organización más. No se ha dejado guiar por el poder del Espíritu Santo que le enseñe el camino por donde debe de andar. Es el bienestar para ellos, es la comodidad para el líder o para la iglesia, estar cómodo. No es de estar cómodo, es de buscar la voluntad de Dios, es de buscar la guianza de Dios, es buscar que Dios nos dirija, nos enseñe y nos instruya por el camino que debemos andar. Aún si la iglesia está haciendo buenas obras, aún si la iglesia sirve a los pobres, aún si la iglesia brinda atención médica, brinda atención educacional, una iglesia que no escucha al Espíritu Santo ignora el propósito de Dios para ella. Claramente es el tema en esta mañana. Si la iglesia no se deja guiar por el Espíritu Santo, realmente está ignorando la obra de Dios. Puedes hacer cosas buenas. Puedes enseñar, puedes ayudar, puedes hacer todo. Recuerde, la misma palabra nos dice: en tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué dijo Jesús? Apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad.
En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre alcanzamos muchas almas. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre. Sí, en mi nombre. Pero a ti no te conozco. Apartado de mí, no te conozco, al fuego eterno. Pues le digo, podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no buscamos la guianza del Espíritu Santo, hemos perdido la visión, hemos perdido el propósito de la iglesia. Porque el hombre no debe alcanzar una alma. Debe ser Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el convencimiento, no el hombre. Por eso hay muchos lugares, hermanos, que miran, hermanos, que entra el pecado, o el mismo pecado está dentro de la iglesia, hermanos, porque no hay temor de Dios. Lo convenció el hombre, no lo convenció el Espíritu Santo. No se entregó porque Dios vino a tocar por medio del poder del Espíritu su corazón, sino que vino a ser convencido por el vecino, por el hermano, por el tío, por el amigo. Dejamos guiar el Espíritu Santo del convencimiento, no el hombre. Jesús había prometido a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Siguiendo sus instrucciones, esperaron en Jerusalén y Dios no los defraudó. Mire, hermanos, el apóstol Pablo en el libro de Corintios habla, hermanos, que había un grupo más o menos como de 500 personas esperando el poder del Espíritu Santo. Porque le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice ahí en Corintios que había como 500 personas. Pero el suceso dice que pasaron 50 días. Después que Jesús ascendió al cielo, 50 días después vino el poder del Espíritu Santo para que aquel pueblo fuera bautizado. ¿Y qué cree que sucede? ¿Dónde estaban los 500? Porque la palabra me enseña que el día que vino el poder del Espíritu Santo había como 120 nada más. No 100. ¿Cómo? Podía haber un poquito más o un poquito menos. Fue una estimación, como 120. ¿Dónde están los demás? ¿Sabe qué pasó? Los días pasaron, una semana, 2 semanas, no vino el poder del Espíritu Santo, y los que realmente no creyeron en Jesús se fueron para atrás a sus tareas, a seguir pescando, seguir trabajando, a hacer su obra. ¿Qué nos dice en los días de hoy? ¿Cuántos años estamos predicando de que Cristo viene? ¿Cuánta gente se ha desesperado? ¿Cuánta gente se ha ido y no permanece en la palabra? Porque esta palabra dice, el que perseverará hasta el fin será salvo. ¿Quién? El que persevera hasta el final, este va a alcanzar la salvación. No el que empieza la carrera, no el que está en la iglesia unos años, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánta gente? Y la misma palabra nos dice en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y qué quiere decir? Se alejaron, se fueron, se olvidaron de Dios. Tiene a Dios por tardanza, se tarda mucho en venir. Recuerde que es un Dios de misericordia, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Dios espera que el pueblo se arrepienta. Está esperando que la gente busque a Dios, porque como dice San Juan, todos somos todos somos creación de Dios. Hijos solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Los que recibieron a Jesús como su Salvador. A esto los llama hijos. Los demás somos creación. Si no hemos recibido a Jesús, somos creación de Dios. Hijos solamente aquel que le recibe. Por eso dice, siguiendo sus ilusiones, esperaron en Jerusalén y Dios no los defraudó. Lanzó a la iglesia a una misión nueva, productiva, una misión que tenemos el privilegio de continuar hasta el día de hoy. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto fue lo que Jesús declaró en las últimas porciones. Lucas 24 nos retoma la historia cuando Jesús
se apareció a sus discípulos después de la resurrección. Le recordó que su misión había sido anunciada por los profetas. Jesús les dijo cuál era su misión, que él iba a nacer, iba a morir y iba a resucitar. Los profetas lo habían anunciado. Así está escrito que el Mesías moriría, resucitaría de los muertos. Profecías adicionales del Antiguo Testamento se cumplirían a medida que el mensaje del Evangelio fuera predicado a todas las naciones. Los apóstoles jugarían un papel central, ya que fueron testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Los mismos apóstoles fueron testigos de su muerte, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Pero la misión no podría suceder a través de un esfuerzo humano. Esto es lo que tenemos que entender. La iglesia no es un trabajo de un esfuerzo humano. La iglesia debe ser un esfuerzo por medio del poder del Espíritu Santo. Tiene que estar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder seguir adelante. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, es un trabajo humano. Y el trabajo no debe de ser humano. La salvación solo es posible mediante la autoridad del nombre del Señor Jesús. La predicación eficaz debe ser acompañada del poder de lo alto. El mensaje debe ser guiado por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe la necesidad de cada corazón. El Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita ser administrado. La palabra, ustedes en esta mañana damos la palabra, pero todo el mensaje, unos para uno, otros para otro, y cada quien debemos tomar nuestra parte. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad, Él conoce su situación. La palabra te tiene que administrar a ti y me tiene que administrar a mí también. Yo tengo que ser administrado con esta palabra, así como usted y como yo. Yo les predico y ustedes se alimentan. ¿Y yo con qué me alimento? Con los mismos mensajes que yo doy. Porque yo no soy, es Dios. Él es el que pone. Esta lección está preparada, pero el resto lo pone el Espíritu Santo. Él pone la palabra en nuestra boca porque buscamos la guianza de Él, para que Él ponga la palabra, para que Él toque, quebrante el corazón del hombre, que sea Dios. Por eso dice, la predicación eficaz debe ir acompañada del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Jesús instruyó a sus apóstoles a quedarse en Jerusalén, a donde Él les dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre. Les digo, un grupo de 500, y los que fueron revestidos fueron como 120. Aquí les quiero decir algo que podamos poner aquí. A veces no la cantidad de gente, sino la calidad de gente. Puede haber 1000, pero con 10 llenos del poder del Espíritu Santo, la obra va a crecer. La obra va a quebrantar, va a seguir quebrantando corazones. Dios solamente nos dice, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Ahí va a estar Él. ¿Qué busca Él? 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar. Por eso les digo, mucha gente se espanta, se enoja, se entristece, me voy, porque esta persona que hace deshace ahí, que no, que ni busca a Dios, ni cristiano, y ahí está en la iglesia. ¿Quién le dijo que todos iban a llegar allá? La Biblia dice que la cizaña y el trigo que serán juntos, y no me toca a mí correrlos, sacarlos de aquí, arrancarlos. Le toca a los ángeles, es su trabajo. El día que el Padre venga por su iglesia, Él levantará lo que es de Él y dejará lo que no es de Él. No me toca a mí y no le toca a usted correr a alguien que está sentado ahí, que se dice ser cristiano y no es. No le toca a usted ni criticarlo, ni burlarse, ni arrancarlo, ni correrlo, nada. Le toca orar. Que Dios lo toque, lo quebrante y lo cambie.
No es trabajo suyo juzgar, ni trabajo mío. Yo no morí en la cruz, ni usted tampoco. Así que si a alguien usted mira en la iglesia que se porta mal, que no está sirviendo a Dios, ore por él y quédese callado. Ore por él y quédese callado. Que Dios venga y haga la obra. Está en el mejor lugar. Aquí es donde Dios puede tocarlo. Aquí es donde Dios puede quebrantarlo por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Allá afuera no. Aquí puede ser Dios una obra. Por eso les dijo, Jesús instruyó a sus apóstoles quedarse en Jerusalén y les dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La frase enfatiza una promesa divina de lo alto. Los discípulos no harían esto por su propia cuenta, sino que querían o que serían investidos del poder desde lo alto. Traducido literalmente, no debemos hacer del Espíritu nuestro asistente a la búsqueda de nuestras metas por el ministerio. La misión es solo posible a través del poder del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dirigir. Él es el que nos va a enseñar. Él es el que nos va a instruir. Pero tenemos que tener oído. Mire, usted conoce la voz del enemigo. Porque el enemigo le dice cosas malas y las oye. Pero Dios le habla y no lo escucha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué puedo reconocer la voz del enemigo y no puedo reconocer la voz de Dios? ¿Con quién paso más tiempo? Medite. Es una pregunta. Medítese, pregúntese, ¿por qué reconozco la voz del diablo y no conozco la voz de Dios? Porque así como escucha la voz del enemigo, Dios también le habla. Así como el enemigo viene y le pone cosas a su mente, cosas malas. Así Dios le pone en su mente cosas buenas. Pero somos más sensibles a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Claramente, somos solamente pasajeros. Estamos pasando por este mundo. ¿Cuántos años nos va a dar Dios en este mundo? 60, 70, 80, 90, 100 años. Lo que Dios nos dé es para que nos preparemos, para que realmente empecemos a vivir con Él. Este tiempo que Dios nos da en la tierra es para que nos preparemos para realmente vivir con Él. Eso es lo que es. No queremos entender lo que Dios, el plan de Dios. Creemos que es mi vida, yo hago mi vida con lo que yo quiera. No. Esta es vida que nos da, cada día que Dios nos da. Es una oportunidad que nos da para prepararnos para un día estar con Él por la eternidad. Este es el plan de Dios, por eso nos dio ese libro, libre albedrío. Yo decido lo bueno o yo decido lo malo. Yo tomo el camino por donde debo de andar. Dios, como dice, es Dios no creo que nos envía al infierno. No, Dios no envía a nadie. El camino lo elegimos nosotros. Vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. El camino lo elige usted y yo, no Dios. Nosotros decidimos. Dios puso la pareja en el huerto. Le dijo, de todo árbol podrás comer, del árbol del bien y del mal no comerás. Dios lo ordenó. Pero el hombre que dijo, se mira bueno. Y la serpiente le dijo, el día que comas vas a ser como Dios. Aquí viene el engaño. ¿Y el hombre qué? Cayó. Asimismo, viene el enemigo a hablar a nuestro oído cada día. Pero hay que aprender a atarlo, reprenderlo, para sujetarnos a Dios. Hechos 2, 1, 4. No quiero que me miren tan feo. Hechos capítulo 2, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, las palabras claves aquí, unánimes juntos. ¿Qué quiere decir esto?
todos los que estamos aquí, queremos que Dios nos hable, o estoy pensando, ¿qué voy a hacer ahorita que salga de aquí? Cuando usted está pensando, ¿qué voy a hacer después de que salga de aquí? Usted no está junto ni unánime. Su mente está en otro lugar. O se está acordando de que no apagó la plancha y está preocupado. ¿Qué va a pasar? ¿La puede resolver ahorita de aquí? No puede. Tendrá que esperar hasta que salga y apagar la plancha. So, deje de pensar en la plancha. Esté aquí. Por eso dice, estaban unánimes, juntos ese día. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El día del Pentecostés se celebraba 7 semanas después de la Pascua. La palabra Pentecostés proviene del griego que significa 50. Por los 50 días entre la Pascua y el Pentecostés festejaban el comienzo de la cosecha, y también se le llama la fiesta de las primicias, porción del fruto que era presentado hacia Dios. Los reunidos estaban todos unánimes, juntos, deleitándose, regocijándose en la presencia de Dios. No en el chisme, no en las quejas. Ay, no aguanto esta mano, no aguanto esta espalda, no aguanto esta rodilla. Olvídese de eso. Estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, enfatizando la comunión entre ellos, la armonía entre ellos. Registra símbolos claros del Espíritu y la misma presencia de Dios, tal como lo vemos manifestada en el Antiguo Testamento, tanto en griegos como en hebreos. La palabra viento, que dice aquí, viento, también se usa para el Espíritu. En Génesis 1:2, San Juan 3:8, los judíos solían usar la palabra cielo en referencia a Dios. Recuerda, hermanos, que Dios nos dice, no usemos el nombre de Dios en vano. Hoy en nuestros días, ¿cuánta gente dice, oh my God? Escucha la frase, oh mi Dios, para todo. Pero la escuchamos más, hoy aquí, oh my God, oh my God, oh mi Dios. Esa frase que usan, oh mi Dios. La Biblia nos dice que no usemos el nombre de Jehová en vano. ¿Y cuánto lo usan, hermanos? Entonces los judíos en su tiempo, para no usar el nombre de Dios, usaban cielo. Es lo que nos refiere aquí el escritor. Dice, los judíos solían usar la palabra cielo en referencia a Dios para evitar decir Dios. El viento o el espíritu que llena el lugar de reunión viene de Dios. Que ellos dijeron, un viento recio que soplaba, de cual llenó la casa. De repente vino del cielo. Dice el escritor aquí, de repente vino del cielo, para no decir vino de Dios, para no usar el nombre de Dios en vano. Es lo que nos enseña el escritor, es la explicación que nos da aquí, que vino del cielo. Pero dice, realmente dice, vino de Dios, para evitar decir Dios. El viento o el espíritu que llenó el lugar de la reunión viene de Dios. Lo que parecía llamar, se asentaron sobre cada persona. El fuego simboliza el juicio y la obra refinadora de Dios. ¿Qué es lo que hace el fuego, hermanos? ¿De qué manera se pule el oro? Tiene que ser pasado ¿por qué? Por el fuego. Tiene que ser redentido el oro para sacar todas las impurezas, todo lo otro metal, lo sucio, la basura. Para poder pulir el oro hay que quemarlo, hay que pasarlo por el fuego. ¿Qué es lo que hace el poder del Espíritu Santo? Ese fuego consumidor nos viene a pulir, a limpiar, a purificar.
La mayoría no busca ese poder, esa unción de su poder. Que venga a limpiarte, a purificarte, a santificarte. El poder del fuego del Espíritu Santo. En Primera de Reyes 18, 36 al 39 mostraba la presencia de Dios y su aprobación de Elías. Aquí el fuego muestra la aprobación de Dios, de los seguidores de Jesús como sus testigos. ¿Qué fue lo que se llevó Elías al cielo? ¿Vino un carro de qué? De fuego. Vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Recuerden, en la Biblia hay dos personajes que no murieron. Dios se los llevó. Enoc y Elías. Son dos personajes que no murieron. Solamente Dios se los llevó. La Biblia habla de dos personajes que volverán. Y muchos lo describen a esos dos personajes que no murieron, van a volver. En el libro de Revelaciones ahí nos habla de ellos. Esos dos personajes que no murieron, sino que ascendieron al cielo. Dios se los llevó. Van a venir, van a volver. Es lo que habla el libro de Apocalipsis de estos dos varones que van a venir a hacer grandes hazañas, grandes milagros. Aún se van a levantar de la muerte. Lo va a levantar Dios. Todo esto, hermano, solamente para Dios probar su poder a la humanidad que no cree. Aún la gente no quiere creer. Por eso dice, todos los que asistieron fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este lenguaje sobrenatural sería una señal para las multitudes. Recuerde, habían venido gente de todos los alrededores. Habían venido, recuerde, todas las naciones habían llegado a Jerusalén. Y cuando estos personajes empezaron a hablar, dice la palabra, por medos, elamitas, los que habitaban Mesopotamia, en Judea, en Capacia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, en Cirene, romanos que residían, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oían hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Toda la gente extranjera escuchó el mensaje. Ellos hablaron los idiomas de todo ese pueblo y dieron el mensaje de Dios. Empezaron a hablar maravillas de Dios. Fueron revestidos del poder de lo alto. Hablaron en lenguas diferentes idiomas, para que la gente entendiera y escuchara el mensaje de nuestro Dios. Todos aquellos, este lenguaje sobrenatural sería una señal, dice, para las multitudes de judíos reunidos en todo el mundo. Recuerde, el pueblo judío había sido esparcido, pero tenía que venir a Jerusalén a presentarse cada año. Y ahí fueron donde escucharon maravillas de Dios. Dios en su lengua nativa de muchas naciones probarían que Dios estaba haciendo algo especial. El evangelio sería predicado a todos los pueblos, a todas las naciones. Esto es lo que Dios quería, que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Y le digo, ustedes se quedan y miran como una historia, pero ¿por qué estamos hablando usted y yo de este mensaje en el día de hoy? ¿Por qué seguimos hablando? Porque es cumplimiento de su palabra. La palabra sigue actuando. En el capítulo 6 de los Hechos, la siguiente porción, 6:1 dice la palabra. En el capítulo 6 de los Hechos dice servir a los necesitados. El segundo punto. 6:1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones. Escúcheme. Estaba creciendo la iglesia y ya había murmuraciones. ¿Qué dice? Ya había chismes.
Había murmuraciones. Fue creciendo la iglesia, dice, y había murmuraciones. Los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de la comida. Les daba más a las hebreas que a los que no eran hebreos. Las viudas. Hubo murmuración. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Miren, solamente iban a servir dentro de la iglesia, atender las necesidades de la gente. Y mire qué los requisitos que necesitaban para solamente servir las mesas. Dice: agradó la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro. El 3. Buscando pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encargamos ese trabajo. Llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Esto eran los elegidos para repartir la comida entre aquellos. Agradó la propuesta de la multitud y escogieron a Esteban, varón de fe, lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, la multitud grandemente de Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. En cada iglesia local hay personas necesitadas de la congregación. La iglesia primitiva proporcionó un buen empleo de cómo atender las necesidades de la familia de la iglesia. El crecimiento fue asombroso de la iglesia. La iglesia primitiva trajo ciertos problemas. Se desarrolló tensión entre los creyentes de la iglesia, de los que hablaban griego y los que hablaban hebreo. Los griegos realmente eran judíos de naciones por fuera de la tierra. En otras palabras, los griegos eran gente mezclada judía con otros extranjeros. La iglesia primitiva había desarrollado un programa de distribución de alimentos para ayudar a las viudas. Entre ellos estaban judíos de habla griega que se quejaban de que estaban pasando por alto a sus viudas. Los judíos nativos ya tendían a evitar a toda la relación con los gentiles. Recuerde, los judíos hacían a un lado a los samaritanos. El samaritano era judío con extranjero. Entonces el judío puro hacía a un lado, ni les hablaba, ni se juntaban con ellos, porque era una mezcla. Y ellos eran un pueblo puro. Los ignoraban, no hablaban, no practicaban con ellos, no convivían, porque eran una mezcla. Entonces ellos tenían la costumbre de evitar al extranjero. Pero sin embargo, aquí nos enseña que debía haber un cambio en ellos. Porque la palabra nos dice el apóstol Pablo: he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que antes vivía, ya no lo vivo ahora. Lo que antes era, ya no soy ahora. En Cristo soy una nueva criatura. A veces las personas se convierten en el evangelio y vemos al de afuera mal. No. Dios muestra misericordia al perdido. Tenemos que aprender a mostrar misericordia al perdido para que venga a conocer a Dios. Porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere será salvo. Pasa todo lo que en él creyere. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Recuerde la mujer que fue tomada en adulterio.
La gente la quería apedrear, porque es lo que decía la ley de Moisés. Apedréela. Y la trajeron de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? El que se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice que desde el más pequeño hasta el más adulto se fue. Ni uno pudo arrojar la piedra, porque eran culpables también. ¿Y qué dijo Jesús? Mira, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. Bueno, ni yo te acuso. Vete, pero no peques más. Ahí Dios les muestra la misericordia, que Él vino a buscar a los perdidos. Aquellos que realmente, cuando Él administraba en aquellas regiones, cuánta gente que no era de su pueblo creía en Él, y su mismo pueblo no creía en Él. Su mismo pueblo no creía, y el extranjero creía. Aún Jesús, a esta mujer que le dice que el pan no es para los perrillos, sino para los hijos de Dios. ¿Y qué dijo? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. Entonces dijo, hágase como crea, como ha pedido. No he visto tan fe tan grande como esta mujer. ¿Qué está buscando Dios? Fe en nosotros. Esta es la palabra clave. Dios está buscando fe en nosotros. Y Dios ha puesto a cada uno una medida de fe. ¿Para qué? Para que la ponga por obra. Para que la use. No para tenerla guardada, escondida. Use esa fe que Dios le ha dado. Los apóstoles convocaron una reunión a la iglesia para abordar el asunto, reconociendo la necesidad de cuidar de las viudas en forma justa. Entonces, ¿a quién vinieron a buscar? Gente llena de poder del Espíritu Santo, llena de sabiduría y de entendimiento, para realmente dirigir la obra. Así que le pidieron a la congregación que seleccionara 7 hombres para administrar el programa de los alimentos. Siguiendo la pauta de los apóstoles, eligieron 7 administradores, y orando y comisionando, uno de estos hombres era Esteban. Es descrito como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los primeros cristianos valoraban realmente la presencia del Espíritu Santo en todos los aspectos del ministerio, no solamente en la predicación y la enseñanza. Buscaban gente llena del poder de Dios aún para servir las mesas. Para el servicio de la iglesia se buscaba gente realmente llena del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva, y por eso miraban el crecimiento. Hoy en nuestros días elegimos al que agarre más votos, el que sea más popular, el que sea más famoso. Tenemos que buscar gente realmente que sea guiada por el poder del Espíritu Santo para encargarle la obra. Gente que sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, los primeros cristianos valoraban la presencia del Espíritu en todos los aspectos del ministerio, no solamente predicación y enseñanza. Después de esa reunión, la palabra de Dios se propagó, el número de creyentes y aumentó rápidamente. Creció el número de gente. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra. Los diáconos, mire, los requisitos para un diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpio paciencia. Y esto también, que sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras,
no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Por lo que ejerzan bien el diaconado, gana para sí un grato honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Había requisitos. No solamente el que fuera más popular o más famoso, como hoy el que tenga más amigos, ese gana. A eso lo ponen. ¿Quién sabe ahora? Pero yo me acuerdo, hermanos. Vamos a elegir un líder. Vamos a ponerlo. Elegían a 2. Y ganaba el que votara más. Ese quedaba. El asistente, el vicepresidente, el líder, votaban y ganaban. Ese lo quedaba. Secretario, votaban y ganaba. Tesorero, trabajaba y ganaba. Vocal, ganaba. La segunda vocal, no, pues ya póngala nomás así. ¿Para qué votamos? Ya mejor. Le digo porque eso me sucedió a mí. A mí sucedió a mí. No pude ser el líder de los jóvenes, no pude ser el vicepresidente, no pude ser el tesorero, no pude ser el secretario. Y luego pusieron a 2 vocales, ganó el otro, y para poner a otro, dijo el pastor, ¿para qué votamos? Me dieron a mí, la última vocal, ahí. ¿Qué cree? 3 meses, no había presidente, no había vicepresidente, no había tesorero, no había secretario, no había vocal. La última vocal quedaba solamente. Y yo me tuve que quedar con todos los cargos. ¿Y quiere que me quería? No. ¿Me quería? No. Hasta el último le dije al pastor, vengo a entregar. Yo entregué mi puesto después de 10 años. 10 años, cuando no me quería. Trabajé 10 años. Yo entré a la escuela bíblica y tenía clase los jueves y yo no podía asistir a los cultos de jueves. Y le dije, pastor, aquí está mi puesto, 10 años he trabajado, estoy en la escuela bíblica, ya no puedo atender a los jóvenes porque no puedo estar presente. Y me dijo, escógeme uno de todos y me dejas el puesto. Y no pude escoger uno. Me dijo, siga adelante, usted organice el culto, yo voy a estar ahí sentado y se va a hacer lo que usted diga. Yo voy a hacer que se cumpla lo que usted. Y seguí otro montón de años. O le digo, a veces no nos quieren. Vamos a orar, no querían orar. Vamos a leer, no que leer. Pero sí, vamos de paseo, vamos para allá, vamos, viajes y fiestas. Eso sí querían. Pero lo espiritual no querían. Pues le digo, a mí me sucedió. Busca de Dios y no quieren. Pero dale por su lado, eres famoso, eres popular. Pero pídeles que se reúnan a congregarnos, a orar, a hacer esto. Son poquitos los que te siguen. Es necesario que busquemos la guianza del poder del Espíritu Santo que dice aquí el libro de los Hechos. Por eso dice Hechos 8:5. Libro de Hechos. Ay, se me perdió. Hechos capítulo 8. Ya está bien, hermano, ya la voy a dejar descansar. Yo creo hoy la dejo descansar y agarro una Biblia nueva porque ya se cansó esta de predicar, hermano. Hay que entrenar a otra. Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A dónde fue Felipe? A Samaria. Y la gente unánime, escúcheme, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces. Y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque había el poder del Espíritu Santo en él.
El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empoderado a la propagación del Evangelio. Felipe estaba en Samaria compartiendo el mensaje de Cristo. Los judíos a menudo rechazaban a los samaritanos porque su ascendencia era tanto judía como gentil. Descendencia de judíos que quedaron en el norte de Israel después del exilio de asirio y se casaron con gente que no era judía. Sin embargo, los samaritanos son el primer grupo mencionado fuera de Judea. En Hechos 1:8, el alcance del evangelio se extendía tanto geográfico como culturalmente. La predicación a los samaritanos era un paso clave en la propagación del mensaje de Cristo, porque era el pueblo judío no quería a los samaritanos por ser un pueblo mezclado. Y ahí eso empieza la evangelización. Los samaritanos estaban ansiosos por escuchar el mensaje de Felipe y fueron atraídos por señales, milagros, incluida la liberación de espíritus inmundos, las sanidades de los prosélitos, y una vez más el Espíritu estaba satisfaciendo las necesidades espirituales, físicas de las personas. El mismo Espíritu estaba supliendo las necesidades espirituales y físicas de la gente. Dios libera, Dios sana, debido a su compasión por las personas. Es consecuente con naturaleza, pero el propósito fundamental de los milagros es dirigir la atención de las personas hacia Jesús. Como pentecostales, oramos y creemos en la sanidad. Cuando el Espíritu Santo hace milagros, debemos de asegurarnos de que Dios reciba toda la gloria. La gente anda, no hombre, Dios lo usa tremendamente, y andan detrás de él, andan detrás del hombre. El hombre no hace nada, lo hace Dios. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. La gente busca lo que, ay, vámonos, a que ese Dios lo usa. Oh, que Dios aquel, y andan detrás del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. La gloria se le debe dar a Dios, no al hombre. Dios usa personas, ministerios, sí, lo creo, pero la gloria debe ser para Dios, no para el hombre. Escúcheme, a Él. El hombre no hace, el hombre no sana. El que sana es Dios. El que hace la obra es Él. Él mismo dijo, Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haría por cuanto yo voy al Padre. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Pero no es el hombre, es Dios. Y tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que dé la gloria a Dios. No es por mi fuerza, es por la fuerza de Dios. No es por mi palabra, es por la palabra de Dios. No es por mi fortaleza, es por la fortaleza que Dios me da. Dios es el que me fortalece. Dios es el que me da la fuerza. Dios es el que pone la palabra en mi boca. Es Dios, no es el hombre. Ay, Dios, no, el hombre no es nada. El hombre nos dice, el David, soy gusano. Soy un gusano. Soy un trapo de inmundicia. Así lo declara. No somos nada. Él es el que hace las cosas. Pero tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios en medio de todo y darle la gloria a Él, porque Él la merece. Estamos aquí por Él, no por mi fuerza ni por la suya. Estamos aquí por Dios. Escuche, por Él. Usted ha venido por Él, por su gracia, por su favor, por su misericordia, por Él. No porque usted quiso. Dios dispuso la situación para que usted llegara a este lugar. Recuerde, Dios, no por su fuerza, es por Dios. Hechos 13 del 1 al 3, dice la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Mananea, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué?
los enviaron a predicar. Y si vemos ahí, Timoteo 4:5. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Pero tú sé sobrio, soporta toda aflicción, todo problema, toda angustia, sopórtala. Haz la obra de evangelista y cumple con tu ministerio. ¿Qué le dice? Timoteo, no va a ser fácil, vas a tener muchos problemas, pero sigue cumpliendo con tu trabajo. El pararte, el administrar, el predicar, seguir hablando de Dios no es fácil. Pero tenemos que cumplir, tenemos que seguir adelante. En medio de todas circunstancias, situación, problema, hay que seguir adelante. Cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestro ministerio. Que la gente sea llena de Dios, llena del Espíritu Santo, lleno de la palabra. Que Dios venga y haga una obra completa. Hechos 13:1-3 registra el comienzo del primer viaje misionero de Pablo. A salir a evangelizar, un grupo de judíos convertidos al cristianismo se habían reunido en oración y ayuno. Los que hoy la iglesia no sabe qué es ayuno y qué es oración. Los que se mencionan eran de lugares tan lejanos como Libia. El evangelio se estaba extendiendo y la iglesia de Antioquía reflejaba la diversidad de su expansión. Sus oraciones su oración en busca de dirección fueron contestadas con una palabra profética del Espíritu. Debían comisionar a Bernabé y a Saulo, que es el apóstol Pablo, para ir a un viaje misionero, salir a las misiones. La iglesia también debería confiar en el poder del Espíritu Santo. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: sé sobrio en todo. Sé entendido, inteligente en todo. No en solo una cosa, dos, en todo. Debería permanecer sobrio, fuerte en la fe, sin importar la situación que estaba enfrentando. Estuviera triste, estuviera enfermo, estuviera pasando cualquier circunstancia. Mantente fuerte. Que tu fe no caiga, firme en Dios. Aunque los temores pueden surgir de amenazar externas o de nosotros mismos, no debemos temer, porque el Espíritu Santo está con nosotros donde quiere que vayamos. ¿Qué dice la palabra? Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dios no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios ha dado este poder a la iglesia. Termino con esto. Si el Espíritu Santo, la iglesia sería nada más que una organización de personas. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, es solamente un grupo, una organización más. Una organización de personas realizando un trabajo religioso. Y le digo, de esto hay muchos en nuestros días. Un grupo de gente que hacen un trabajo o están realizando un trabajo religioso. Porque la mayoría ya no busca al Espíritu Santo, ser guiados. La gente busca ser reconocido. La gente busca ser famoso. La gente busca donde haya mucha gente que lo mire. Y recuerde, el hombre no debe ser exaltado. El que debe ser exaltado es Dios. El hombre no debe levantarse. El que debe ser levantado es Dios. Por eso dice, si el Espíritu Santo, la iglesia sería nada más que una organización de personas realizando un trabajo religioso.
nuestras prioridades y nuestra pasión debe de provenir del Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos, buscar a Dios, la guianza del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirige, que nos enseñe. Busque, dice la palabra, dice el escritor, busque nuevas formas de servir a alguien necesitado en esta semana. Ofrezca orar con alguien que necesite un milagro. Ore cada día que el Señor le ayude a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Busque que Dios le ayude, que usted sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga, le hable a su oído y pueda ayudar donde está la necesidad. Esto es lo que Dios está buscando en el pueblo. Que busquemos la guianza del poder del Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo en esta mañana, porque entre más largo el mensaje, menos me escuchan. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias en esta tarde, Señor, o mañana que estamos aquí, Señor. Te pido por cada uno, Señor, que tú lo has enviado. No vinieron solos, tú los enviaste, Padre. Y están aquí, Señor, con un propósito. Cada uno que está aquí en esta mañana, tú lo enviaste con un propósito. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos, tú conoces su deseo. Ven tú, Señor, a obrar en ellos. Ven tú contestando el deseo, el anhelo de su corazón. Tu palabra nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón. Si este pueblo ha venido en esta mañana a deleitarse en tu presencia, tú le vas a dar el deseo de su corazón. Pero si ha venido solamente por quedar bien, si ha venido solamente por cumplir, si ha venido solamente por otra cosa, lo siento, Dios no va a obrar. Pero tú tienes que venir con esa disposición de deleitarte en Él. Estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, para que usted venga obrando conforme su voluntad. Yo vengo intercediendo por este pueblo que ha venido en esta mañana. Yo te pido que bendiga su entrada, su salida. Todo lo que hagan sea bendecido, sea prosperado. Te pido por aquellos que me van a escuchar ahí en su hogar más tarde. Te pido que bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, y que también, Señor, busquen la guianza del poder del Espíritu Santo, así como escuchan la voz del enemigo, que escuchen la voz de Dios. Yo te pido por ese pueblo también, obra en sus vidas y en sus familias. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que nos ayudes, nos fortalezcas cada día para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.